son varios los retos que se enfrenta un realizador o un director a la hora de hacer una película de diferentes aspectos. Voy a tratar de encapsularlos o resumirlos en algunos más determinantes que otros. El primer reto creo que es tener claro lo que uno quiere filmar, ¿verdad? Saber qué quiero filmar, por qué quiero filmarlo y cómo quiero filmarlo. Es el primer reto, tener realmente claro la línea creativa, técnica, estética que uno como director quiere tener en una obra, ¿verdad? Ese sería como un primer reto. El segundo, comunicarlo, ¿verdad? Comunicarlo a los diferentes líderes de departamento de la película, ¿verdad? Cinematografía o foto, arte, diseño de vestuario, maquillaje, sonido, postproducción, efectos especiales, cast o actores. Producción es la comunicación con cada uno de esos departamentos es clave para que la visión del director se lleve a cabo a través del canal técnico-artístico de esa persona en su departamento. Entonces ese sería un segundo reto, la comunicación con las personas encargadas de crear la película, los líderes de cada departamento. El siguiente reto en ese orden sería el llevar a cabo ese proceso, cómo se va a filmar, con qué equipo técnico, con qué cámaras, con qué elementos de escenografía, con qué materiales, con qué actores, ¿verdad? Como todos los elementos que van a conjugarse para llevar a cabo la película, cómo se va a realizar, de qué elementos tengo y de qué tipo son los que van a dictaminar cómo voy a hacer mi película y de qué forma, ¿no? El siguiente sería, por último, el presupuesto, ¿verdad? Porque el presupuesto es lo que va a definir de regreso casi que todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Realmente no es lo mismo hacer una película y yo tengo una escena de 250 extras que 15 extras. Tengo una escena con 7 pickups y 8 motos que una bicicleta. Entonces este tipo de decisiones presupuestarias desde lo administrativo y desde el budget es uno de los retos principales, porque la disponibilidad de lo que tenés dictamina en una medida, no total, pero en una medida, el tipo de proyecto que podés realizar. Entonces creo que esos serían como los grandes retos para un director. Definitivamente el cine puede funcionar o incidir en la sociedad primero como un documento de memoria histórica. Claramente somos un país que ha tenido momentos que han marcado el devenir histórico del país, y el generar obras en función de esto creo que genera una conciencia social que en el tejido, creo que general del país, hace falta reconocernos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y creo que el cine puede ayudar a eso. También a vernos reflejados en la pantalla y poder reflexionar sobre nuestra filosofía social actual como país, como documento también cultural, ¿verdad? Como darle una estructura cultural a nuestro país a través del cine, y como desarrollo integral del cineasta guatemalteco, ¿no? Como que sea pues su trabajo y que pueda vivir de eso. Creo que esas son las incidencias importantes del cine. Porque somos una sociedad que consumimos mucho más audiovisual que texto, que otras décadas. Entonces, lamentablemente, muchos de los debacles sociales que tenemos hoy como país es porque no hemos hecho cambios integrales sólidos como sociedad. La violencia sigue siendo parte crucial de nuestro país. Seguimos teniendo problemas de maras, de extorsión, de narcotráfico.
todas estas esferas ahora se encuentran en algún nivel en la política, y esto no es una teoría, sino hay casos ya de la FESI, en su momento de CICIG, de relación del narcotráfico con la política guatemalteca. Entonces, definitivamente el tener una conciencia sobre esto, una memoria histórica, hace darnos cuenta de esos errores del pasado que no se arreglaron, que no se atacaron, que no se internalizaron, cómo ahora están afectando nuestra sociedad de hoy en día y por qué estamos en el 5º lugar de países latinoamericanos más corruptos y en el lugar número 33 de países en el mundo más corruptos. Entonces creo que precisamente el aprender de estos errores históricos, el poder visualizarlos, entenderlos, aceptarlos y concientizarlos, nos puede hacer generar reformas sociales, políticas, ¿por qué no culturales?, para tener un mejor tejido social. Creo que como comunicadores, al final del día, que también es parte de ser cineasta, tenemos una obligación moral, profesional, de investigar, ¿verdad? De ver, de leer, de ver noticias, de usar el internet no solo para redes sociales o usarlo, pero con contenido que aporte a nuestro acervo cultural de conocimiento general de la situación del país, de la región, del mundo. Asimismo, como empaparse, ¿no?, de las temáticas que uno como cineasta quiera reflejar en su obra. Entonces creo que resumo la respuesta en la investigación. Hay que investigar constantemente diferentes fuentes de conocimiento, ya sea académico, teórico, didáctico, de redes sociales, pero eso, llenarse de información constantemente, idealmente información de fuentes fidedignas, para poder en eso basar los análisis y los sesgos propios o subjetivos de uno como realizador, como cineasta. La reflexión. Creo que ver una película con un trasfondo social puede generar reflexión, puede generar precisamente esto, diálogo, ¿verdad? Hablar de temas que normalmente pues, no se habla, no son temas que sean recurrentes en la mesa o en la casa, pero una película sí te puede hacer hablar al respecto de la memoria histórica, del conflicto armado, de la quema de la Embajada de España, del Jueves Negro, muchísimo más reciente en nuestra historia general de procesos negativos que hemos tenido como país, del caso La Línea, del caso Otto Pérez, etcétera. Este tipo de películas con un entorno muchísimo más de denuncia, ¿no? Pueden generar eso, el diálogo, el cuestionamiento, cuestionar nuestra historia, cuestionar a nuestros líderes, cuestionar nuestros medios, cuestionarnos a nosotros mismos. Creo que una película puede hacer eso y desde ese cuestionamiento pueden venir reflexiones de detenernos a pensar realmente como país cómo estamos, dónde estamos, para dónde vamos, y yo como individuo o ciudadano, qué estoy haciendo al respecto dentro de eso. Entonces creo que la reflexión es algo que es importante que puede generar. Pues bueno, definitivamente ha crecido el desarrollo cultural del país, ¿verdad? Tal vez no en la medida ideal o que quisiéramos, pero ha habido. Y por ende ha crecido el desarrollo cultural o incluso filmográfico en el interior del país. Cada vez hay más cineastas del interior. De hecho, mi pareja y compañera es una cineasta de Escuintla, de la Nueva Concepción. De mis mejores amigos, colegas cineastas, son de Xela o de la Antigua o sus alrededores. Entonces conozco cineastas de Petén, conozco cineastas de Río Dulce,
conozco cineastas de Ixcán, de la primavera del Ixcán. Estábamos a 15 horas de camino de ese lugar y en ese lugar ya hay cineastas. Entonces creo que el que aumente esta fauna, ¿no?, de gente y se expanda al interior del país, genera esto, genera visibilidad a estas comunidades y le genera oportunidades a estas personas que, al igual que uno aquí en la ciudad, de hecho en mi caso no soy ni de la ciudad, realmente soy de Misco, que obviamente al final es parte del casco urbano, pero eso, ¿no? El generar más demanda, el generar más trabajo, el generar más desarrollo, también le abre puertas a la gente del interior, a visibilizar no solo a los cineastas, sino a estas comunidades. Y lo más importante es que ellos mismos pueden generar su propio contenido. Y creo que esta es la verdadera meta y la verdadera ganancia, ¿no? Que gente de su comunidad pueda generar contenido audiovisual o cultural o artístico de su comunidad y tener las herramientas y los canales para llevar esta información a otros espectadores. Buscando sobre cine guatemalteco, aprendiendo sobre cine guatemalteco, estando atentos a estrenos de películas locales, a estrenos de cortometrajes, a muestras de cine, a festivales. Hay bastantes festivales pasando en Guate ahorita. Está Memoria, Verdad y Justicia, está la muestra de cine hecho por mujeres, el Ícaro Nacional, el Ícaro Internacional, Cine Espacio de Shela, por dar algunos espacios de cine. Entonces creo que el público guatemalteco puede ayudar volviéndose eso, el público guatemalteco. Necesitamos que la gente de las comunidades, de la ciudad, de los departamentos busque canales donde pueda haber obras nacionales. Sí las hay películas guatemaltecas en plataformas, hay películas guatemaltecas libres en YouTube o en páginas de festivales como el Ícaro. Entonces creo que lo que necesitamos es eso, ¿no? El que la gente tenga la capacidad de poder encontrar estas obras y asimismo ser críticas al respecto y compartir su retroalimentación de estas obras para que uno como cineasta pueda utilizarlo como proceso de mejora. Que allá es un punto totalmente subjetivo del director y o productor de la obra. Hay obras biográficas que es sumamente importante apegarse mucho a la realidad y literalmente que si voy a interpretar a una persona que existió, que quien lo interprete se parezca físicamente, como también hay otras veces que se pueden dar ciertas licencias en las que lo más importante es la historia y el contenido y no un parecido físico como tal. Sin embargo, creo que lo importante es sí darle un espacio a personas de diferentes culturas, de diferentes subculturas incluso, o diferentes etnias, a tener como oportunidad y participación en estos proyectos. Eso creo que sí es bastante importante, generar diversidad e inclusión en las obras, ¿no? Como decía hace un rato, como cineastas también somos comunicadores, ¿no? Y es, de nuevo, creo yo que es una obligación profesional tener una buena comunicación con tu equipo de trabajo. Y esto viene, creo yo, una palabra clave y es la asertividad. Poder comunicarse de manera clara y correcta con las diferentes personas acerca de cuál uno como director, cuál es su idea, su objetivo y su búsqueda, cómo piensa cumplir estos objetivos, y a través de esa comunicación clara y asertiva creo que la gente que aparte está receptiva a ser parte del proyecto va a entender la visión del director, que al final es esa una de las metas, ejecutar la visión del director para hacer la película.
poniendo desde su área, desde su persona, desde su departamento, desde su propia creatividad, qué le aporta a esa persona a mi proyecto, a mi película, desde su concepción del arte y del cine y de mi película o de la película del director, desde su imaginario, ¿verdad? Entonces creo que generar este canal de comunicación bilateral es muy clave, porque no es solo yo quiero una película así y asá, por X y Y, sino estar abierto a propuestas creativas. El cine es colectivo, el cine se logra a través del trabajo de varias personas, y cuando uno tiene una sinergia con el equipo de trabajo, las decisiones son mucho más fáciles de tomar, los retos son mucho más fáciles de sobrellevar, las conjunciones creativas son mucho más frescas y son mucho más puras, y esto genera contenido audiovisual de mayor calidad en todos los sentidos, desde lo técnico hasta lo poético. Entonces creo que eso, ¿no? Es tener la capacidad de poderse comunicar, pero también la capacidad de poder escuchar. Bueno, desde lo negativo creo que podría correrse el riesgo de no ser exactamente histórico, ¿verdad? Como no hacer una investigación correcta, no tener datos correctos, y por aquí viene la parte de la tergiversación de la historia, ¿verdad? Y no ser fidedignos a un devenir histórico, a una situación que está como registrada de otra forma. Entonces ahí lo importante creo que es hacer una buena investigación, ¿verdad? Para asegurarse de que vamos a tratar los hechos con respeto y con exactitud, si ese es el trasfondo que estamos buscando en ese proceso. Y pues en lo positivo creo que la responsabilidad de poder compartir un suceso histórico con significancia grande a nivel social. Entonces creo que es una responsabilidad muy grande poder ser el canal de comunicación para que ese evento se pueda exponer, ¿no? Hay un suceso que se genera cuando vemos una película, que es la suspensión de la realidad, que por un momento en nuestro cerebro, gracias a la suma de imágenes y sonidos que estamos viendo en la pantalla y a la sucesión lógica de toda esta información, que nos sumergemos en este mundo creado precisamente para ese momento, ¿verdad? Entonces creo que en este estado mental puede ser muchísimo más impactante una reflexión, un suceso, un momento, un recuerdo. Todos recordamos esa película que nos hizo llorar, que nos hizo sentir, ¿verdad? Que es lo que al final del día como cineastas buscamos, ¿no? También poder explorar este diferente tipo de emociones. Entonces creo que esa es una de las fuerzas principales del cine, poder llevar a una persona a sentir algo de una manera tan impactante que pase a formar parte de su imaginario, y eso creo que es una victoria.